Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. La mesa redonda hace hoy una mirada latinoamericana, pues hablando de los acontecimientos más importantes que tienen lugar en nuestra región en medio de convulsas situaciones en diversos países latinoamericanos y también de un proceso de restauración o intento de restauración neoliberal en nuestro continente. Estaré compartiendo esta tarde nuestra mesa redonda con los colegas Elsa Claro Madruga, periodista y analista de temas internacionales, y también Oliver Zamora Oria, periodista de nuestro equipo de la Mesa Redonda y del Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Con ellos estaremos compartiendo opiniones y noticias con ustedes. Yo los invito a que nos sigan en esta mirada a América Latina, a los acontecimientos más importantes ahora mismo en nuestra región. Y antes de entrar en América Latina, les propongo, como siempre, iniciar con la noticia del día. Hoy la seleccionamos, pues siguiendo los acontecimientos que discutimos ayer en nuestra mesa redonda. El llamado Supermartes en Estados Unidos va dejando casi claros los candidatos en las dos partes del poder en Estados Unidos. El Partido Demócrata y el Partido Republicano se enfilan ya hacia las convenciones. Hillary Clinton y Donald Trump parecen ser los candidatos. Ayer Marco Rubio, el senador por la Florida, desistió de la carrera presidencial después del sonoro fracaso que tuvo en su estado de la Florida. Ni la campaña de ataques de algunos republicanos ni los incidentes en sus mítines. Nada altera el rumbo de Donald Trump para convertirse en candidato republicano a la Casa Blanca. Tenemos que juntar a nuestro partido, repitió ayer en una noche en la que acumuló nuevas victorias. La más importante, Florida. Ganar allí le permite obtener los 99 delegados en juego en ese territorio y echar de la carrera republicana a Marco Rubio, la esperanza del aparato del partido, que abandona tras perder en su estado. Estados Unidos está en medio de una auténtica tormenta política, un tsunami, y no lo vimos venir, diagnosticó Rubio en su adiós. La gente está enfadada y muy frustrada. A Trump solo se le resistió Ohio, donde venció el gobernador del estado, John Kasich. Ted Cruz, segundo en la carrera, está cada vez más lejos del magnate neoyorquino, que le supera en unos 200 delegados. Según cálculos provisionales, Trump tiene ya 640. Hillary Clinton, que lidera las primarias del Partido Demócrata, supera los 1.500, el doble que el socialdemócrata Bernie Sanders. Ayer Sanders no logró ganar en estados del medio oeste donde tenía posibilidades y está cada vez más lejos de la nominación demócrata. Bueno, esa era la noticia en la noche de ayer, en el día de hoy en los Estados Unidos. Sin duda, pues Donald Trump dio un paso de avance ayer en la nominación del Partido Republicano. También lo hizo Hillary Clinton, que aunque ganó en todos los estados, tuvo varios estados muy reñidos en el medio oeste contra Bernie Sanders, y sin duda pues este está influyendo dentro de las bases del Partido Demócrata. Ya se verá en la Convención Demócrata qué pasa con el programa de ese partido, y habrá que seguir, por supuesto, los acontecimientos electorales en Estados Unidos por el impacto que tienen para ese país y para el resto del mundo. Nuestra noticia del día, con ella comenzamos la mesa redonda de hoy, donde estaremos mirando hacia América Latina. Luego de 19 horas continuas de intenso debate, la Cámara Baja del Congreso argentino aprobó el proyecto del TIN económico de Mauricio Macri para cerrar ese acuerdo con los fondos buitre, que se traduce en el pago de 12.500 millones de dólares. Es noticia, aunque nos sorprende, porque después de intenso lobby y de amenazar con tremendo ajuste o hiperinflación, la Alianza Cambiemos se había garantizado la mayoría necesaria para que la jugosa oferta obtuviera la luz verde. 165 votos dieron el aval, 86 en su mayoría del kirchnerista Frente para la Victoria fueron en contra y 5 ausencias. Así ha quedado el conteo. El macrismo sumó el respaldo del Frente Renovador y del bloque justicialista. El peronismo conservador escindido recientemente del kirchnerismo. Eso fue clave para la obtención del quórum y la aprobación que finalmente se dio. Queda entonces derogado ese marco jurídico que protegía la soberanía nacional, leyes de pago soberano y cerrojo, y el Ejecutivo se endeudará, porque así lo autoriza el Congreso, por al menos 12.000 millones de dólares para que sea posible saldar ese compromiso en efectivo antes del venidero 14 de abril. Ya el magistrado de Nueva York, Tomás Griesa, había emitido un último fallo en el que advertía
que sería rechazado cualquier intento de embargar o limitar los fondos destinados a un acuerdo con los demandantes extranjeros, porque será contrario a la opinión pública, reza la sentencia. El ex titular de la cartera de Hacienda y Finanzas Públicas y actual diputado por el Frente para la Victoria, Axel Kicillof, expuso en el Pleno, en esa jornada maratónica, parte de la argumentación de su partido para votar en contra de la propuesta de Macri. Se ha repetido infinidad de veces que este conflicto con los fondos buitres lleva 15 años. Es mentira. El conflicto con los fondos buitres es reciente, es una denuncia hecha en el año 2010 porque los fondos buitres tendieron una trampa a la República Argentina en los tribunales de Nueva York. Esperaron a que se hicieran los canjes, nunca le prestaron plata a la Argentina y una vez hecho el primer canje empezaron a comprar deuda en default buscando un juez y un sistema legal que les diera la razón. Por eso consiguieron también a través del lobby probablemente que se termine con la doctrina Champerty, que en Estados Unidos prohibía el accionar vergonzoso de los fondos buitres. Y después consiguieron al juez Griesa. Con el juez Griesa, después de un largo proceso judicial en el que llegó hasta la máxima instancia judicial, tuvieron una satisfacción que ni ellos mismos esperaban, que es una verdadera estafa y una verdadera vergüenza para todo el sistema financiero internacional. Bueno, así se debatía en el Congreso argentino en la jornada de hoy, más de 20 horas de debate, realmente desde ayer hasta hoy, esta situación, y ha llevado a la aprobación por el Congreso del paso ya dado por la administración de Mauricio Macri de negociar con estos fondos buitres y pagar miles de millones de dólares a estos fondos en Estados Unidos y fondos transnacionales, por supuesto, que en algún momento se apropiaron de la deuda argentina. ¿Cómo ves este paso, Elsa? ¿Qué impacto puede tener de cara, por un lado, a la economía argentina, pero por el otro a un proceso que incluso las propias Naciones Unidas han condenado recientemente en su Asamblea General del actuar de estos fondos buitres frente a las economías del tercer mundo? Bueno, pues yo creo que hay que comenzar por ahí, que es una deuda que no se debe pagar porque es injusta, no solamente injusta, sino ilegal. Está catalogada como ilegal, habida cuenta de que, como decía Kicillof, ¿no? Ellos no prestaron nada a la Argentina. Ellos no, lo que invirtieron fue comprando los bonos de la deuda a muy bajo precio. Fue en lo que invirtieron. Y en una bagatela. Y ahora van a cobrar centuplicado aquello. Ahora, esto se hace además en un marco... Porque se supone para que nuestros televidentes entiendan un poco, la deuda pierde valor porque no se podía pagar. Estas personas las compran a muy bajo precio, pero después la quieren reclamar al mismo precio que valía esa deuda cuando se adquirió. Exactamente. Entonces es una inversión para ganar más y esquilmar a la Argentina. Eso es pura especulación. Es pura especulación. Es lo que se podría hacer en una subasta o en algo de esa naturaleza. Pura especulación porque no hubo inversión. La gente que sí, de una manera u otra, eran deudores reales, deudores verdaderos de Argentina, con ellos se renegoció la deuda. El gobierno de los Kirchner, tanto Néstor primero y después Cristina, ambos renegociaron, primero empezaron a pagar la deuda y en segundo término la renegociaron. Hubo una quita importante de más del 60%, porque como es lógico, los deudores prefieren coger algo que no coger nada, y sabían que el país no estaba en condiciones realmente de pagar aquella barbaridad. Un país que venía de la quiebra de los inicios precisamente, del el país estaba en quiebra. Bueno, ya sabemos, esa es una historia que se ha repetido en diferentes momentos, no estaba en condiciones de pagar. Entonces era mejor eso, reducir un poco, eso se ha hecho en muchísimas oportunidades, se ha hecho con Grecia, inclusive, por ejemplo, no lo suficiente, pero bueno. Entonces, hay un grupo de acreedores que se atuvieron a ese convenio. Sin embargo, ¿qué hacen después? Los llamados fondos buitres lo que se ponen es a comprar muy barato, sumamente barato, los bonos de deuda, y sobre eso especulan pidiendo que se les pague como era originalmente la deuda. Entonces, Macri es un individuo que llega, fíjate tú que apenas acaba de asumir mandato prácticamente, y ya hay una cantidad enorme de personas desempleadas, ha descendido el ingreso de los argentinos drásticamente en 3 meses apenas. La cantidad de pobres aumentó, ha estado subiéndole
las tarifas a una serie de productos, de servicios que son imprescindibles Con para la vida. declaraciones brutales, un ministro de Macri acaba de decir que el problema es que los argentinos se acostumbraron a comprar barato. Exacto, no, bueno, los disparates que se han dicho. Y que eso era, ya se había acabado. Bueno, entonces, al mismo tiempo que están subiéndole impuestos y tarifas a la población, se le quieren bajar o le están bajando a los grandes productores de soja y bueno, todos estos grandes empresarios que en realidad sí no necesitan para nada que les bajen los impuestos. Es decir, es el típico modelo neoliberal puesto de nuevo en marcha, que recuerda mucho la etapa de Menem, ¿no? O sea, la situación en sentido general es así y ya la gente está saliendo a la calle. Hoy mismo, inmediatamente después, prácticamente después de aprobado en el Congreso, además esa es una aprobación debida en gran parte a las divisiones que hay en el ámbito parlamentario. De otra manera no se hubiera dado porque la oposición es mayoría, pero hay que ver, la oposición no todos son kirchneristas, hay oposición de diverso cuño, de diverso carácter, que obedece, por tanto, también a diversos intereses. Y esa segmentación se patentiza a la hora de votar, a pesar de las largas discusiones que hubo. Bien, entonces la gente inmediatamente salió a la calle a protestar, hoy mismo. Eso fue, digamos, anoche que se concluyó el debate en el Congreso, inmediatamente salieron la gente a la calle. Eso quiere decir que el panorama apunta hacia por más protestas populares, hacia incremento de ese malestar de la ciudadanía, de la mayor parte de la ciudadanía. Luego están ocurriendo cosas extrañas, como sabemos, encarcelando gente pues, más o menos progresista, que puedan convertirse en figuras que den la batalla en las calles. Ese es parte del panorama que hoy tiene Argentina, en la que, como señalaba Elsa, bueno, uno de los hechos más notorios, quizás más brutales de esta gestión económica ha sido los 108.000 despidos que ya se cuentan en apenas unos meses de, además, Randy, de gestión. Discúlpame, hay una cosa que Macri piensa darle 4 veces más de lo que se debería dar en pago de intereses de la deuda, o sea, aparte del pago de la deuda, los intereses, y ahí están incluidos los costes que todo proceso legal tiene, y 4 veces por encima, y a partir de endeudar el país, y entonces utiliza la política del miedo. Si no se hace esto, hay más ajustes, hay más medidas coactivas para la población. Sí, evidentemente ahí está en la disyuntiva, un gobierno tiene que decidir o entre atender las necesidades sociales o pagar la deuda. El gobierno de Argentina negoció con los acreedores precisamente para tener un respiro y poder atender las necesidades sociales. Si ahora todo ese dinero se va a la deuda, por supuesto los programas sociales se vienen abajo, vienen estos despidos. Es una situación bastante tensa la que se está viviendo a nivel social, Oliver. Incluso hay, como decía Elsa, varias manifestaciones, la de hoy, pero ha habido varias en las últimas semanas en medio de este contexto, ¿no? Son usuales las manifestaciones en Argentina. Recordemos que es un país que está acostumbrado a movilizarse. Y ya eso está ocurriendo con Macri. Macri, que es un presidente que, bueno, yo leía hace poco en un cable de prensa latina que solamente en un mes perdió 10 puntos de popularidad. Aún sigue siendo un presidente por encima de los 50 puntos de popularidad, pero lo ha ido perdiendo precisamente por todas estas medidas que ha tomado y la reacción social, sobre todo de los seguidores del kirchnerismo, porque nosotros tenemos que partir del hecho de que en las últimas elecciones donde ganó Macri, el país quedó prácticamente dividido. O sea, entre los que votaron por Sciol y el candidato del Frente para la Victoria y los que votaron a favor de Macri, y son este segmento los que apoyaban a la expresidenta Cristina Fernández, los que la apoyan, los que apoyan al kirchnerismo como tal, como se le llama a esa corriente, los que están sufriendo entonces las consecuencias mayoritariamente de las políticas de Macri, porque son las personas pobres, son las personas que más han recibido los beneficios sociales de ese país. A mí me llama la atención algo con respecto a esto. Yo creo que lo que está pasando en Argentina hay que analizarlo, si uno va a un plano un poco más teórico desde el punto de vista de los conflictos de clase. Porque uno dice, bueno, ¿qué pasa con Macri? ¿Cómo puede ser que un presidente llegue y eche atrás todo lo bueno que un presidente anterior, que un gobierno anterior ha impulsado? Pero cuando uno
estudia esas medidas, simplemente está beneficiando a la gente de su clase, de su posición social. Esto que pasó con los productores de soya, los grandes productores agroalimentarios, que tenían una medida impuesta por el gobierno de Cristina que protegía al país, sobre todo en el sector alimentario, la producción agrícola con respecto a los precios internacionales. Eso lo quitó. Sí, porque eso se invertía. Hay que recordar que una de las grandes protestas que tuvo que enfrentar Cristina fue precisamente la de los grandes empresarios de la soya, pero además, del sector agropecuario, que son, por supuesto, del mismo... de la misma clase, pero además del mismo entramado del que es Mauricio Macri, uno de los grandes empresarios argentinos. De los grandes empresarios de Argentina, pero además cuando uno va a nivel internacional, el apoyo que tiene Macri, ¿de quién es el apoyo? Del Fondo Monetario Internacional y de los grandes centros de poder a nivel internacional. Claro. Porque responde a eso. O sea, a él no le importa endeudar a Argentina, al final, porque tiene una visión empresarial del país. No se endeuda su bolsillo, empresarial del país. Ahora, a mí me llama la atención algo, porque Mauricio Macri no solamente ha intimidado con el tema de los fondos buitres, de que si no se aprobaba los fondos buitres, bueno, vendrían más ajustes, sino también que ha basado su discurso en la supuesta herencia nefasta que recibió de Cristina Fernández. Pero fíjense cómo él se muerde la cola en su discurso. ¿Por qué hoy Argentina puede aprobar esta nueva negociación con los fondos buitres y endeudarse en más de 12.500 millones de dólares? Porque hoy Argentina está en uno de los momentos más desendeudados de la historia de Argentina, porque fue precisamente el gobierno de Cristina Fernández quien logró desendeudar a Argentina. Y puede hacerle frente entonces a esto, porque lo que está haciendo Macri es endeudarse para pagar deuda. Ahora, ¿cómo Argentina puede enfrentar esta nueva deuda en un contexto en el que las materias primas, el valor de las materias primas está por el piso? O sea, ¿cuál es la capacidad de ingreso que tiene el país en momentos en que sus principales renglones están, o sea, en un precio bajo? Soya, los productos agrícolas. Pues la solución, muchos analistas dicen que está en el tema de la privatización. O sea, ¿cómo le puede hacer Argentina frente a esta nueva deuda? Privatizando. Y ya sabemos, sobre todo los argentinos saben muy bien, lo que significa la privatización. Hay que recordar aquella venta famosa de aerolíneas argentinas en la época de Menem, que los aviones casi llegaron a venderse por $1. Por eso yo hacía referencia a esa también lo que pasó, a lo que acaba de pasar ahora. Argentina, recuerdo que aquí en estas mismas mesas redondas, una de nuestras imágenes del día en algún momento fue el lanzamiento de los satélites argentinos. Era un orgullo para esa nación en el año 2015 lanzar sus primeros satélites, tener un centro de desarrollo tecnológico para la aeronáutica y las misiones espaciales. Y todo eso ahora Macri ha dicho que va abajo, hay que privatizar, hay que destinar menos recursos a eso. Hubo un proceso durante el gobierno de los Kirchner de recuperar la industria nacional. O sea, de potenciar empresas estatales, que al final es lo que le da la posibilidad al país de tener riquezas, de tener grandes ingresos y poder financiar todos estos proyectos sociales. Obviamente todo eso se va a privatizar ahora. O sea, lo que viene es un proceso de privatización. Y un proceso de privatización implica un Estado más débil, un Estado con menos capacidad para responder a las demandas sociales y un Estado no solamente más pequeño, sino también todas estas grandes industrias, como dijo el propio exministro de Economía, que ahora, bueno, el diputado que lo vimos, el endeudamiento históricamente en Argentina ha traído la desindustrialización del país. O sea, es un panorama bastante negro, pero que es una herencia que puede ir dejando, porque está bien, nosotros decimos, bueno, de alguna manera, en algún momento Macri se va a sentir el peso social y político de todas estas medidas. Pero cuando venga un nuevo gobierno, vamos a decir, progresista, ¿cuál es el panorama que se va a encontrar? El panorama que se pudo encontrar Néstor Kirchner cuando llegó, un país arrasado, desolado por completo, entonces las necesidades de volver a aplicar medidas. En medio de una circunstancia de crisis, como tú decías, es decir, los precios para las materias primas, para las commodities muy abajo, y Argentina no tiene esa capacidad de reacción. Sin embargo, junto con todo este tema económico, Oliver, se ve resurgir también un intento, como está ocurriendo ahora en Brasil, de buscar criminalizar la figura de Cristina Fernández de Kirchner. Es un símbolo, pero además es una política que tiene un gran capital desde el punto de vista político. O sea, se retiró de la presidencia con un alto nivel de popularidad y tiene toda la disposición del mundo de seguir el combate político. Bueno, ha creado fundaciones, ha creado una serie de, vamos a decir, estructuras básicas para seguir activa en política. Y el gobierno de Macri sabe de que el kirchnerismo, como se le llama a esta corriente, es todavía fuerte. ¿De qué se está aprovechando el kirchnerismo? Algo que Elsa anunciaba, la enorme división
que es un lastre que tiene sobre todo la izquierda argentina y muy buena parte de la izquierda latinoamericana, de la enorme división que hay dentro del peronismo. El peronismo es una, vamos a decir, una corriente política amplísima donde hay varios partidos y muchos le están haciendo el juego a Macri. A ver, y eso es lo que explica lo que pasó en el Congreso. O sea, 165 votos a favor y 86 en contra. ¿Cómo se explica en un Congreso opositor? Bueno, fue Emilio Monzó, que fue el presidente actualmente de la Cámara de Diputados, fue ex peronista, quien le hizo el lobby a Macri para que se aprobara. Y vemos a Sergio Massa, por ejemplo, peronista también, pero enemigo de Cristina Fernández, que viaja con Mauricio Macri a Davos, y entonces, pero quiere ser presidente en las próximas elecciones. Fue candidato presidencial. Y hay una serie de traidores hoy por hoy dentro del kirchnerismo que están en el Congreso de Diputados que le han hecho el juego a Macri. Pero ahora... Son más de justicialismo, diríamos, que el kirchnerismo. Sí. Ahora esto va al Senado. Y en el Senado puede pasar lo mismo también. Porque hay gobernadores en Argentina que tienen una fuerte presión, ejercen una fuerte presión sobre muchos senadores y probablemente pase también esta medida. Es decir, que parte de las derrotas de la izquierda y del progresismo en Argentina se debe en parte también a las divisiones internas que hay en esas corrientes, ¿no? Bueno, y algo similar a lo que está pasando ahora en Argentina, en ese intento de criminalizar a Cristina Fernández, pues está sucediendo ahora mismo en Brasil. Luis Ignacio Lula da Silva ha estado bajo intenso fuego de sectores judiciales y de sectores políticos de Brasil que han intentado pues descaracterizar, han intentado ensuciar el liderazgo de Lula da Silva. Mientras tanto, la respuesta concertada del Partido de los Trabajadores y del gobierno de Dilma Rousseff ha sido, según las noticias de las últimas horas, pues promover a Lula como jefe de la Casa Civil, jefe del gabinete de Dilma Rousseff, ministro del gobierno de ese país y por supuesto blindarlo ante la justicia o esos órganos judiciales que pretenden enjuiciar al presidente Lula da Silva. Así lo estaban reflejando las televisoras internacionales. El expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, fue designado como ministro de la Casa Civil de esa nación, lo que en otros países se conoce como jefe de gabinete o ministro de presidencia. La mandataria brasileña Dilma Rousseff ofreció detalles de la designación tras sostener una reunión con Lula da Silva en el Palacio de Gobierno. Este cargo es el más importante del gabinete ejecutivo brasileño y el de mayor confianza. Lula da Silva sustituirá de esta forma a Jacques Wagner, quien asumirá la Secretaría Ejecutiva y tomará las riendas de la estrategia política del gobierno. La llegada del presidente Lula para el ministerio es algo bastante importante y relevante por dos motivos. El primero de ellos es su inequívoca experiencia política. El segundo motivo, que también es muy destacable, es que trabajé con él durante aproximadamente 6 años, casi 6 años, y es el conocimiento del presidente Lula del país sobre sus necesidades y el compromiso del presidente Lula con las necesidades estratégicas. La jefa de Estado brasileño, Dilma Rousseff, aseguró que Lula da Silva cuenta con la experiencia necesaria para asumir el cargo como ministro de la presidencia. Quiero decirles que el presidente Lula tiene una trayectoria que yo califico de muy significativa por su compromiso con la estabilidad fiscal y el control de la inflación. Y no es un compromiso meramente retórico, expresado en su gestión significativa en los 8 años de su gobierno. Y sobre este tema ya se generan reacciones en Brasil, particularmente desde el Partido de los Trabajadores. Cualquier defensa de la democracia en Brasil tiene que partir del respeto a la voluntad popular. Quien manda es la presidenta Dilma. Ella ahora tiene como ministro de la Casa Civil al expresidente Lula por el bien del pueblo brasileño. Es una demostración del compromiso del presidente Lula con el país y de compromiso de todos nosotros. Lo acogemos con mucha alegría, porque eso le da fuerza política al gobierno, nos permite enfrentar la crisis política que la oposición intenta fabricar cada día más. Y una vez superada la crisis política, podemos trabajar la economía brasileña de forma mejor para salir de las dificultades en las que estamos. Bueno, lo que ocurre en Brasil es parte también de este panorama, Oliver, de intento de apartar a las fuerzas más progresistas en América Latina, volver a una restauración neoliberal en el continente. Y lo notorio es que, como tú decías, en Argentina ha pasado con parte de esa fuerza
vinculadas, algunas progresistas, otras no, pero vinculadas a esas fuerzas progresistas. En este caso se ha utilizado para atacar a Lula la supuesta delación de Delcidio Amaral, que era uno de los líderes en el Congreso de las fuerzas vinculadas al gobierno de Dilma Rousseff, y que intenta atacar un doble blanco, es decir, por un lado a Lula, por el otro a Dilma. Poner en jaque al gobierno actual y cerrarle el camino a la presidencia de Brasil en el 2018 a Luis Ignacio Lula da Silva, quien ya se había pronunciado sería candidato para esas elecciones. Bueno, y que está preso y que ha sido objeto de muchas presiones también. Yo creo que un día se va a conocer cuántas cosas ha tenido que pactar este político. Delcidio Amaral. Sí, y que ha llevado a dirigirle los cañones al expresidente Ignacio Lula da Silva y la actual presidenta Dilma Rousseff, aunque no se ha podido implicar, y yo creo que no lo van a lograr porque no existe tal implicación en estos casos de corrupción. Ahora, yo creo que aquí, más que de nombre, se trata de destruir símbolos, porque hay una restauración conservadora que se ve en varios países de América Latina, Brasil, Argentina, del cual ya hablamos, también sucede lo mismo, pero no solamente es llegar y volver a tomar el poder, es también echar las bases para que no haya un proceso reversible en esa toma del poder. Y obviamente una figura como lo es Cristina Fernández hoy en Argentina, como lo es Lula hoy en Brasil, un político muy popular, y se demostró durante la campaña presidencial que fue uno de los pilares que le permitió a la presidenta Dilma Rousseff ser reelegida. O sea, a la presidenta como tal la han puesto en una situación bastante difícil. Pende sobre su cabeza la posibilidad del impeachment, la tienen, vamos a decir, en una situación difícil para gobernar. Pero estaba la opción de Lula, un político muy popular en Brasil, que se asocia a los momentos de mayor bonanza y de más prosperidad de Brasil, a lo interno y a lo externo. Y de más repartición de esa bonanza, ¿no? De esa bonanza, y que ya había coqueteado con la idea, ya reafirmada, de poder ser candidato del Partido de los Trabajadores en el 2018. O sea, se trata de atacar, sobre todo de echar hacia atrás el gobierno ya de largos años del Partido de los Trabajadores. ¿Y qué argumento se usa? La corrupción. Un argumento o un ataque, vamos a decir, muy sensible dentro de la sociedad brasileña, corrupta históricamente por haber sido gobernada por gobiernos neoliberales. Fuera nada más que el Partido de los Trabajadores. Por eso digo que están tratando de tumbar símbolos, de afectar símbolos, porque cuando acusan a Lula y a Dilma y a toda la dirigencia del PT de ser corruptos, ¿qué le están diciendo? Ustedes son lo mismo lo mismo que eran los neoliberales, lo mismo que representan la derecha, o sea, no son una alternativa, no son un cambio. O sea, y echan hacia atrás de todo lo que se había, vamos a decir, vanagloriado del PT, que aún forma parte de su capital político, de todo lo que significó desde el punto de vista social. Yo creo que todo está por ahí. Esta decisión de nombrar a Lula como ministro de la presidencia, obviamente fue una jugada para protegerlo de todo este proceso. Algunos críticos han dicho, bueno, no es una jugada limpia, pero es que está precisamente siendo blanco de una jugada bastante sucia. El problema está en que evidentemente no hay una prueba convincente que vincule a Lula, pero el intento es desprestigiarlo. Son procesos judiciales que se toman meses y años y que estarían poniendo bajo la picota pública a Lula de aquí al 2018, intentando desprestigiarlo, intentando disminuir su figura, y con jueces de primera instancia, con jueces de Estado que están, un poder judicial que está corrupto y que está muy vinculado a esos sectores de poder y que responde a los grandes grupos económicos, y que en este caso, siendo ministro o siendo diputado, solo podría juzgarlo el Tribunal Supremo de Justicia del país, que por supuesto es otro tipo de instancia y es otro tipo de proceso, si hubiera alguna prueba que hasta ahora no han podido demostrar. Lo que está pasando es lo contrario, es que a Delcidio Amaral ahora el Congreso lo está juzgando y puede perder incluso su fuero parlamentario y tener que ir él a una justicia. Pero como tú decías, hablabas de los medios. Si en Argentina el Grupo Clarín fue quien movió todos los hilos para que Mauricio Macri llegara a la presidencia,
es en Brasil el Grupo Globo quien está maniobrando en contra de Lula y en contra de Dilma, y se convierte en el principal partido político de una oposición fragmentada, de una oposición muy diversa, pero en que el Grupo Globo se levanta como el partido político de oposición. Yo creo que hoy por hoy el Partido de los Trabajadores, la izquierda en Brasil están pagando los errores de acciones que no llevaron adelante, medidas que no llevaron adelante hace años. Uno no es nadie para estar juzgando, además. Otra explicación es por qué no se pudo hacer. Pero recordemos que por lo menos en Argentina hubo un intento o hubo una ley de medios, como mismo la hubo en Ecuador, algo que no se pudo hacer en Brasil. Es decir, parte de esta restauración conservadora, de esta arremetida, de esta contraofensiva derechista se explica porque el poder económico y mediático se le dejó intacto. Se le dejó intacto. Y obviamente en medio de una coyuntura económica difícil para Brasil, bueno, aquí están los datos, casi 1,5 millones de empleos perdidos, un Producto Interno Bruto que decreció más de un 3%, donde la gente se empieza a sentir la inflación, lo unes con el ataque mediático, más esto que está sucediendo a nivel judicial, porque es verdad, no tiene que ser condenado, solamente con que sea acusado públicamente por los medios sin ninguna prueba, desprestigia el capital político, porque los políticos se basan precisamente en eso, en su estatura moral, muchas veces más la izquierda. Yo creo que siempre he dicho que a la izquierda le cuesta mucho más, desde el punto de vista político, el desprestigio moral que a la propia derecha. La derecha no tiene escrúpulos. Claro. Lo que pasa es que en este caso estamos hablando, primero, que también la llegada de Lula al gobierno es una base, también una garantía para Dilma Rousseff por la capacidad de negociación con los sectores políticos que tiene y el liderazgo que tiene. O sea, la capacidad de negociación política que tiene el presidente Lula con otros grupos y la capacidad que tiene de liderazgo hacia dentro del PT. En una circunstancia en la que muchos analistas estaban leyendo, por ejemplo, las valoraciones de Eric Nepomuceno, el corresponsal de Página 12 en Brasil, que da como que hay una arremetida en la que los analistas plantean que lo que viene es el intento de tumbar al gobierno de Dilma de a todas. Es decir, los mercados financieros reaccionando contra el gobierno de Dilma, el Congreso hablando de la posibilidad de un impeachment, o incluso se habla de que el Tribunal Superior Electoral pudiera en algún momento aparecer de repente e impugnar las elecciones del 2014 como algo que pudieran inducir para, por cualquiera de esas vías, tumbar el gobierno de Dilma. Bueno, las elecciones esas las están impugnando desde el principio. Esto no es nuevo lo que está sucediendo. Esto es un proceso que se ha ido incrementando, que ha ido cogiendo mayor altura desde el punto de vista de la intensidad, no de la calidad humana o política que pudiera tener este proceso que transcurre no solamente en contra de la figura de Dilma, sino en contra del Partido de los Trabajadores propiamente. ¿Qué cosa es ir contra el Partido de los Trabajadores? Y es ir contra un gobierno de carácter antineoliberal. Porque si bien, como decía Oliver, el gobierno de Lula dejó intactas las estructuras del capitalismo que existe en Brasil, él no podía hacer otra cosa, ni creo que se lo haya propuesto jamás ni Lula, ni tampoco Dilma. No es posible en un país de esas características ni en esta época. Lo que sí se podía hacer es lo mismo que se hizo en Argentina, que se hizo también en Brasil, que es mejorar la situación. Es decir, políticas de corte nacionalista que preservaran los beneficios, o sea, se tratara de tomar todo tipo de ingreso posible para revertirlo en la sociedad, para mejorar las condiciones de vida de la sociedad. No se puede olvidar los millones de personas que sacó del hambre literal, monda y lironda, que había en Brasil, y eso lo hizo Lula. Porque Lula, cuando sale del poder, tenía un 85% de popularidad todavía, porque hizo cosas. Y Dilma lo mismo. Es más, si realmente Dilma tuviera algún trapo sucio en su historia personal o en su historia política, ya se la hubieran sacado. Porque fíjate que el proceso viene desde el momento mismo en que Aécio Nieves perdió las elecciones. Desde entonces. Bueno, se puede decir que durante la campaña electoral también, pero a posteriori, inmediatamente, que ya se ve que no iban a obtener el poder, desataron estas campañas. Y ciertamente
los poderes mediáticos se están utilizando en el mundo entero y particularmente dentro de América Latina como un instrumento, como un arma de ataque muy afilada que está haciendo tremendo daño. Claro, porque hay grupos monopólicos. Clarín es todo un imperio en Argentina, Globo es un imperio en Brasil. Que es una prensa. Es más poderoso que cualquier otra cosa en ese país. Esos medios difusivos, igual que pasa en el resto del mundo, obedecen a una determinada ideología, a un determinado grupo de poder y por lo tanto actúan en consonancia con eso. Entonces no son imparciales como deberían ser, sino todo lo contrario. Entonces eso ayuda mucho porque cuando tú vas a ver la población, Brasil es un país muy grande, muy poblado, pero también con grandes, enormes diferencias culturales en su población, debido a una cantidad de tiempo, desde la colonia hasta la fecha, en que la gente no ha tenido acceso al conocimiento, incluso a la salud. Bueno, hay otro factor, hay sectores que se dejan comprar por hambre, sencillamente por necesidades o por perversión natural de muchas personas por el bajo nivel, por el estrato en el cual han crecido, un poco amoral. Son cosas que no se alivian, que no se arreglan ni en un decenio, ni en 20 años, ni en 30. Esos son rezagos de la sociedad que cuestan mucho trabajo extirpar. Y cuando se dan además todos estos volúmenes informativos falseando las realidades, bueno, pues más. Ahora, este tipo mismo, Almaraz, ¿quién es este tipo? Este es un individuo que no pertenecía al Partido de los Trabajadores, que ingresa al Partido de los Trabajadores porque quería aspirar a un escaño en el Senado y entonces dejó su partido, el de Cardoso, y agarró y se metió en el PT transitoriamente para obtener sus resultados. Después vuelve a cambiar. Este personaje, ¿qué confiabilidad ofrece? Le dijeron, te vamos a reducir la pena si tú actúas en contra de Dilma. Una delación premiada la llaman. Exactamente, así como le llaman. Y entonces el tipo, como es lógico, pues se ajusta a eso. Es un individuo que no tiene los basamentos, el crédito moral que puede exhibir tanto Dilma como Lula. Hablando de Lula no creo que haya sido nombrado por Dilma solamente con el objetivo de protegerlo un poco de estas anomalías, como eso de ir a su casa y con un comando policíaco a llevárselo a declarar. Cuando lo hubieran podido citar perfectamente. Pero si es que además él había asistido ya a numerosas citaciones y había hecho declaraciones anteriores, porque ese aparataje, la prensa previamente avisada para formar el escándalo. Globo ya había anunciado que iba a pasar incluso. ¿Para qué? Para desacreditarlo, para desmoralizarlo, para que ya no es la figura del presidente, sino sencillamente un tipo que se puede llegar y coger y vapulearlo como le da la gana a alguien. Otro aspecto que me parece a mí que es la intención que tiene Dilma en este momento al nombrarlo, es que él, con la experiencia que acumuló durante el ejercicio de su mandato, él puede hacer un aporte significativo, sobre todo en el aspecto económico. Se habla incluso de que él puede rediseñar una serie de normativas de la economía que permitan salir más rápido y con mejor resultado de las dificultades económicas que se está pasando en la actualidad. El ministro de la Casa Civil, el ministro de Gobierno, tiene un poder ejecutivo de coordinación muy importante. En el caso del gobierno, o sea, del Ejecutivo, es la segunda figura. Es de alto relieve. Se ha especulado de una manera tremenda que uno obviamente ve las intenciones de manipular incluso desde el punto de vista económico. Porque, por ejemplo, las bolsas, fue una de las noticias. Las bolsas cayeron cuando se anunció este nombramiento de Lula, y uno dice, bueno, pero ¿a qué le temen si estamos hablando del presidente que durante su gobierno se vivió un esplendor económico en Brasil? Deberían ir al alza. Es parte hay de toda una manipulación, claro. Es parte de la manipulación para ese tema, pero este es un asunto incluso que ya se había planteado de antes. Se había hablado desde el principio del segundo mandato de Dilma que en algún momento de su mandato Lula sería llevado al Ministerio de la Casa Civil para amarrar pudiéramos decir, esas coaliciones difíciles que hay en política en Brasil, y también, por supuesto, para abrir camino a su candidatura hacia el 2018. Exacto, que es otra cosa a la cual le temen mucho, que vuelva al poder, que Lula vuelva al poder, porque se sabe que cuenta todavía, aunque haya disminuido
cuenta todavía con un crédito muy alto entre la población. Pues habrá que seguir esos acontecimientos. Sin duda Brasil, el país más grande de nuestra región, el país que también, pues con el mandato de Lula y de Dilma, le ha dado una dinámica diferente a la integración regional, pues merece, por supuesto, el seguimiento informativo y también la atención desde nuestro país. Les propongo hacer un breve alto y después regresamos con un nuevo tema a la mesa redonda. El más amplio análisis de los acontecimientos que marcan al mundo, con reconocidos periodistas y especialistas de temas globales y regionales. Los temas internacionales en la mesa redonda. Nuestras armas son las ideas. Si la unidad dentro de las naciones es fructífera y es la que permite a los pueblos defender su derecho, ¿por qué no ha de ser más fructífera todavía la unidad de naciones que tenemos los mismos sentimientos, los mismos intereses, la misma raza, el mismo idioma, la misma sensibilidad y la misma aspiración humana? Fidel Castro Ruz, 23 de enero de 1959. Discurso pronunciado en la Plaza Aérea del Silencio en Caracas, Venezuela. Bueno, y mientras tanto, en otra de las naciones del continente, la que ha durante mucho tiempo encabezado ese proceso de integración con la figura de Hugo Chávez, el pueblo venezolano le rindió ayer homenaje al comandante eterno de la Revolución Bolivariana, a Hugo Chávez Frías, y también, por supuesto, sirvió ese escenario para reafirmar la posición de la Revolución Bolivariana de Venezuela frente a la guerra económica, frente a la guerra política y frente a la guerra casi total que la oligarquía derechista y también los poderes imperiales tienen contra esa nación. En recientes declaraciones a un nuevo espacio, el espacio 7 de preguntas que acaba de estrenar Telesur esta semana, el presidente Nicolás Maduro hacía referencia precisamente a esa batalla. Durante la entrevista, el mandatario nacional se refirió a la agenda económica bolivariana, puesta en marcha hace mes y medio con 14 motores priorizados para afrontar la emergencia por la que atraviesa la nación suramericana y una vez superada la coyuntura excepcional, consolidar un nuevo orden económico no solo dependiente del petróleo. En ese sentido, el jefe de Estado dijo que si bien esta hoja de ruta no producirá resultados a cortísimo plazo, estos llegarán progresivamente. Los resultados no van a ser a corto plazo, porque son resultados que van a ir llegando a partir de la instalación de los nuevos motores. Nadie debe llamarse engaño, ni dejarse engañar. En primer lugar, la estrategia es proteger socialmente a nuestro pueblo. Eso sí tiene un resultado inmediato, porque la pensión llega. Hoy yo entregué 10.000 pensiones a los pescadores y pescadoras del país. En lo social nosotros somos unos campeones, ¿verdad? En lo económico tenemos que convertirnos en campeones también, con resultados. Explicó el jefe de Estado que el proyecto de país por el que trabaja la revolución sigue vigente y suma el apoyo mayoritario en las calles, pese a que la oposición logró hacerse de la mayoría parlamentaria en las elecciones del pasado 6 de diciembre. Es un triunfo circunstancial debido a un estado de conmoción, no al rechazo a un modelo. El modelo inclusivo que sacó de la pobreza a millones de venezolanos tiene plena vigencia y es apoyado por las mayorías de los venezolanos. Además, fue enfático al reiterar que el socialismo bolivariano es la única respuesta estructural una vez superada la emergencia económica. La economía debe servir para crear riquezas físicas, materiales, en bienes, servicios y dinerarias, financieras. ¿Para quién? Para atender al ser humano. El llamado sigue siendo a incorporarse en esta nueva etapa de necesaria dinamización del aparato productivo nacional, pues los ingresos por exportación petroleras han mermado de manera tal que cayeron de 3.000 millones de dólares a 70 millones en el último año y medio. De ahí la importancia de diversificar la matriz de captación de divisas y garantizar que estas divisas se asignen eficientemente a las áreas estratégicas. Bueno, periodo de emergencia económica, así lo ha llamado el gobierno bolivariano, y frente a eso se han ido tomando medidas. Es parte de un panorama que desde finales del 2013, cuando la campaña electoral victoriosa del presidente Hugo Chávez, y hasta hoy ha tenido que enfrentar
la revolución bolivariana. ¿Cómo entender todas estas medidas que ha ido tomando el gobierno bolivariano, Oliver, y cómo se está dando el combate en el ámbito político? Bueno, yo pienso que ha sido la propia práctica quien ha llevado al gobierno bolivariano a buscar nuevas vías para sacar al país de la crisis, una crisis multifactorial, porque por un lado está lo que todos conocemos, lo que está pasando en el ámbito internacional, del decrecimiento que existe en la economía mundial. Eso afecta a Venezuela, la caída de los precios del petróleo. Exactamente, en el caso de Venezuela, con la caída del precio del petróleo, que es la columna vertebral, y diría yo que unas cuantas partes más del cuerpo económico de Venezuela. Un país que no ha logrado aún, a pesar de todos los intentos que se ha hecho, romper con ese modelo rentista que heredaron de la Cuarta República. Y precisamente este tema, o sea, cambiaron la matriz productiva del país, hacerlo menos dependiente del petróleo, uno de los objetivos de estos decretos de emergencia económica, de los grandes planes económicos. Ahora, yo creo que sobre todas las cosas, lo primero que hay que elogiarle al gobierno venezolano es que, a pesar de la enorme crisis política, de la enorme crisis económica que existe, siguen los gastos sociales y siguen todos los logros sociales. Nunca podemos olvidar, hasta hace poco, en vísperas de las elecciones parlamentarias, en la cual el chavismo, la revolución, sufrió un duro golpe, se entregó la casa 1 millón de viviendas, y nada de eso se ha afectado. Estamos hablando de un país que en el 2013 el barril de petróleo lo tenía a más de $90, que tiene su presupuesto nacional pensado, o en aquel momento, a un barril a $60, y que el barril de petróleo ha llegado a estar por debajo de 30. Imagínense, calculen cuánto dinero ha dejado de entrar a Venezuela, y que se haya seguido manteniendo un sistema social tan caro, porque si en algo se ha invertido en Venezuela, ha sido en lo social. Eso es el punto número 1, y digo que es importante porque en otras coyunturas, y cuando nosotros vamos a nivel internacional, nos sobran los ejemplos de gobiernos de corte de izquierda, progresistas, que en momentos de crisis, en momentos de coyunturas difíciles, le han vendido el alma al diablo y han empezado a pactar con los poderes internacionales, dígase el Fondo Monetario Internacional y una serie de poderes en ese sentido. Ahora, claro, todos estos planes del gobierno, que está, por ejemplo, el desarrollo de la agricultura urbana, de la agricultura no urbana, en busca a la seguridad alimentaria, chocan no solamente con el contexto internacional económico difícil, porque obviamente un país que tiene menos dinero puede con más dificultad revertir o cambiar esa matriz productiva, sino también con todo vamos a decir, el freno político que constituye la Asamblea Nacional con mayoría opositora. Yo creo que muchos chavistas que no fueron a votar ese día o que se dejaron confundir, yo siempre digo que se dejaron confundir porque es difícil confundirse cuando uno está seguro de su, vamos a decir, de su ideología, de sus bases políticas, están viendo ahora las consecuencias de esa decisión. O sea, ¿por qué no se ha podido llevar más adelante? Obviamente porque se ha torpedeado por parte de la derecha, una derecha que llegó, yo recuerdo a Julio Borges, jefe de la bancada opositora, a hablar del plan que ellos tenían para el país. Y parecían más socialistas que los propios chavistas. Dar tanto dinero para tanto, aplacar tal problema social. No quitaremos las misiones sociales. Las misiones sociales, pero ¿en qué han legislado? ¿Cuáles han sido las legislaciones, las principales medidas legislativas que ha llevado la oposición? Bueno, sacar a los bandidos de la cárcel, a los bandidos políticos, es decir, a todas aquellas personas que lideraron, que llamaron a la violencia. ¿Y por qué lo sacan? Bueno, porque son sus líderes políticos. Son sus líderes políticos, son las personas en las que ellos tienen depositado, bueno, toda... Y los líderes más violentos más violentos. Camada política. Ahora, hay una apuesta, hay una dirección concreta de esa Asamblea Nacional y de ese poder político de la derecha, que es, han dicho, hay que acabar con el gobierno de Maduro. Hoja de ruta 2016. Hay que acabar con el gobierno de Maduro en este año. Sí, que es muy llamativo. A ver, ellos proponen 3 vías. La primera vía es la renuncia del presidente Maduro. Obviamente eso es inviable, porque la renuncia de Maduro depende de una decisión personal, o una decisión política de la fuerza del chavismo en todo caso. Está también una reforma constitucional que es una vía muy compleja, que tampoco es viable, y está el referéndum revocatorio, que sabemos que es
una figura constitucional que implementó o que puso en la Constitución precisamente el chavismo, el propio Chávez, que le permite algo que no existía en la Cuarta República, Exacto. que todos los cargos administrativos, llegado a la mitad de su mandato, pudieran ser revocados si las personas, bueno, creían que no estaba cumpliendo bien sus funciones. Que esto tiene su requerimiento también, porque, por ejemplo, para derrocar, para llamar a un revocatorio hay que obtener determinada cantidad de firmas, y también las personas que voten a favor del revocatorio deben ser superior a las personas que votaron, por ejemplo, a favor de Maduro en las últimas elecciones. Pero a mí lo que me llama la atención es cómo la oposición venezolana está ahora optando por caminos medianamente legales, jurídicos, legislativos. Y me parece que esto responde, Randy, a que la oposición venezolana se autopercibe ya fuerte, como una fuerza fuerte en el país, con algunas alcaldías importantes, con algunas gobernaciones importantes y con una presencia mayoritaria en la asamblea. Yo creo que ellos están jugando, o sea, una oposición que nos tiene acostumbrados a ¿qué? A las grandes manifestaciones, a la violencia, a lo ilegal, a la violencia. Iban a salir este fin de semana y realmente fueron exiguas las fuerzas que pudieron mostrar frente a la manifestación convocada por las fuerzas chavistas. Pero están viendo que ahora quizás tienen otras vías. Yo creo que ellos están jugando también al desgaste del gobierno, a torpedear todas estas iniciativas que se saben que es el camino correcto para solucionar los problemas, porque obviamente cuando tú tienes un país que más del 90% depende de los ingresos petroleros, dices, bueno, hay que diversificar la economía. En vez de apoyar, lo que están es apostando por el desgaste del presidente Maduro, aprovechando también la confusión de algunos sectores chavistas, creo, con respecto a la situación que tiene el país, y van por ese camino. Y también, por supuesto, aprovechándose de el decreto de amenaza a la seguridad nacional emitido por el gobierno de Estados Unidos, aprovechándose que todo sale junto, de todas las circunstancias políticas que están dando al lado de eso. Y eso, por supuesto, nos lleva, entre otras cosas, a repensar un poco, Elsa, esos términos de los que hemos estado hablando, del intento de restauración conservadora o el intento de restauración neoliberal que se está dando hoy en América Latina. Hemos hablado de Argentina, de Brasil, de Venezuela, pero podemos hablar de otros países de nuestro continente que están llevando procesos progresistas. No. Todo esto se parece mucho a una corrida de toros, ¿no? Primero, es la exhibición del torero delante del animal con la capa roja. Y después le ponen las banderillas que hieren, que agreden, que enfurecen también. Y por último, la espada con que matan. Ellos, un poco que se mueve, en el caso de Venezuela se está moviendo en ese terreno, más o menos como el que acabo de describir con este eufemismo, ¿no? Pero en el resto, en otros países, llámese Brasil, como ya conversamos, o Ecuador o Bolivia, también están poniendo banderillas, sobre todo a las principales figuras del país. Hoy, por ejemplo, García Linera estaba denunciando la campaña contra Evo Morales, un hombre de una limpieza y de una extracción, como sabemos, no hay ni que hablar de ello, en un país que ha logrado sacar a una inmensa mayoría de la población, ha emergido que la mayor parte de la población es de origen indígena y son gente hoy, gente que se alfabetizó, que tiene salud, que tiene toda una serie de recursos de tipo material y moral, de las cuales siempre fue desposeído y que les llevó millones de veces a ir a protestar. Al indio que discriminaron y que denostaron y que dijeron que no tiene conocimientos para presidir un país. Y ha resultado que, sin embargo, tremendo estadista. Los llevó además a ser el país de más crecimiento en América Latina. Exactamente. En los últimos tiempos. Es decir, es también una manera de, como decías, atacar todo lo que se ha hecho hasta este momento. Entonces, están tratando ahora de acorralarlo también, le están buscando un hijo supuesto, vamos a suponer que sí, que haya tenido extramaritalmente, haya tenido un hijo, bueno, ¿y qué? ¿Estamos acaso en qué siglo? ¿No? Vamos a suponer, ahora resulta que no es cierto, parece que no es hijo suyo, pero él respondió de una manera muy correcta. Hay un hijo mío por ahí, dénmelo, que yo lo voy a criar y le voy a dar mi apellido. ¿Por qué me lo escondieron? Porque no le había, teóricamente, la mujer no le había dicho nada. En fin, hasta ese tipo de ardid bajo, miserable, están empleando. No menos ocurre, por ejemplo, en una medida u otra, en Ecuador.
también tratando... utilizando sectores de las fuerzas militares, utilizando los medios de comunicación. Usando cualquier recurso. Por ejemplo, una de las últimas maniobras ha sido con respecto a una reforma de carácter laboral que el gobierno de Correa quiere implementar a los efectos de darle protección a los trabajadores. O sea, que no sea fácil votar a la gente, dejarla desempleada, debido a que ha aumentado en el último año el desempleo en el país, y no se explica de acuerdo con las estructuras creadas a partir de del gobierno de la Alianza País. Entonces, ¿qué ocurre? La reacción utiliza esto y lo invierte. Dice que es para perjudicar a la gente en lugar de ir en su beneficio. O sea, hasta ese tipo de recursos utilizan, que confundir a la gente para que, bueno, esa gente sean los primeros en que acudan a las manifestaciones en contra del gobierno y desacreditar tanto a líderes como a los movimientos a los cuales obedecen. Es un proceso sin duda que está abarcando a toda la región, que tiene matrices claras desde el poder imperial involucrado a los principales medios de comunicación en estos países, y también a los sectores de derecha que intentan y buscan regresar al poder. Y con ayuda exterior, no nos olvidemos de eso. Claro, desde las matrices imperiales. Siempre con ayuda exterior. Ese es el proceso en el que estamos inmersos hoy en América Latina, por supuesto, un proceso que también erosiona el proceso de integración, los caminos de integración que ha ido buscando la región, pero frente a eso también está la reacción popular. El resultado concreto de restauración conservadora puede significar un resultado claro: 108.000 despidos en apenas unos meses en Argentina. Ahí está una gráfica concreta para que usted sepa lo que significa restauración conservadora en nuestra región, y por supuesto el asalto, la búsqueda de derribar símbolos, de tratar de enlodar la trayectoria de los políticos de izquierda que han intentado cambiar la faz de este continente. Es parte de lo que está viviendo hoy América Latina, y por supuesto un tema que es de máxima atención para nuestro programa y también para nuestro país. Le agradezco muchísimo a Elsa y también a Oliver que me han acompañado hoy en nuestra mesa redonda, y nosotros, bueno, nos despedimos con las imágenes del día. Hoy en la mañana, a las 10 de la mañana, arribó a La Habana el primer avión con el correo postal que abre la ruta entre Cuba y los Estados Unidos. Sin duda, un acontecimiento en ese proceso también de intercambio de relaciones entre nuestras dos naciones. A las 10 de la mañana, repito, llegó por la terminal de Aero Varadero el primer avión, aeronave modelo SAP 340 de la compañía IBC Airways, que trasladó la primera carga postal que fue recibida por las autoridades cubanas. Imágenes del día. Muy buenas noches.